Hola, muy buenas tardes. Este es lo denominamos un encuentro para encontrarnos. Así que vamos a compartir esta tarde sobre un tema que se está preguntando mucho, que es el tema de las enfermedades. Entonces, un poco es un encuentro para encontrarnos, así que vamos a compartir una especie de mini clase sobre enfermedades. Vamos a hablar, como siempre, de generalidades. Este encuentro es tanto para personas que saben como para aquellas que no saben. Siempre es bueno refrescar un poco. Anotamos algún par de preguntas como para no perdernos, porque nos ponemos a hablar y nos vamos por las ramas. Todo es importante, pero bueno, eso. ¿Cuál es la primera pregunta que...? Hermoso. Preguntas escorpianas. Para empezar a hablar de la enfermedad, según tu mirada, ¿qué es la enfermedad? Bueno, el tema de la enfermedad, como siempre suelo contar, hay como dos partes. Una parte es la mente y otra parte es el alma, el corazón, el inconsciente, como quieran llamarlo. Entonces, para la mente decimos que la enfermedad es un problema, porque lo vemos como un problema. Generalmente escuchamos lucha contra alguna enfermedad, hay que deshacernos de la enfermedad, hay que combatir la enfermedad, sea la enfermedad que sea. Entonces, para la mente de cada persona, generalmente una enfermedad es un problema. Sin embargo, para el alma, para el inconsciente, es un intento de solución. Como decimos, la enfermedad es la herramienta que el alma usa. Vamos a usar la palabra alma así nos enfocamos en eso. Entonces, la enfermedad es la herramienta que el alma usa para poder ayudarnos a vivir. Entonces acá se da como una contradicción, o pareciera una contradicción. Como para la mente es un problema y para el alma es un intento de solución. Entonces lo que sucede es que estamos hablando en dos niveles de conciencia. Entonces estos niveles de conciencia en principio no se encuentran. Es decir, es como buscar una radio FM en AM, no la vamos a encontrar. Entonces, para poder entender esto que vamos a hablar hoy, las reglas del alma, con respecto a las enfermedades, es importante mirar desde el nivel del alma, no desde el nivel de la mente, porque si no, no se entiende, no se comprende, ¿sí? Entonces, en síntesis, una enfermedad para la mente es un problema y hay que combatirla, hay que luchar contra eso, hay que sacársela de encima, hay que erradicarla. Sin embargo, para el alma es un intento de solución. ¿Por qué un intento? Y porque en esa búsqueda de la solución de la enfermedad o de la resolución de la enfermedad, uno puede elegir si sanar o no sanar. Ahora vamos a verlo un poco más adelante. Pero eso es la enfermedad para la mente y para el alma. ¿Sí? Claro, como que hoy en día hay nuevos paradigmas o formas de mirar, desde nuevas medicinas, donde dice la enfermedad no existe. Que en realidad, digamos, si uno dice la enfermedad no existe, pero uno está enfermo y no entiende el para qué aparece la enfermedad o cuál es el sentido de que eso esté, que no depende solamente de creer si existe o no existe, sino que el cuerpo está diciendo, bueno, vos te toca esta parte y para qué aparece esto en vos. Otra cosa que se me ocurre es pensar en por qué algunos se enferman y otros no, y por qué algunos de alguna cosa y otros de otra cosa. O sea, como que es bien individual dentro del alma colectiva familiar, ¿no?
Sí, sí, sí. En principio, para que una enfermedad se plasme en el cuerpo, primero tiene que aparecer un pensamiento o una emoción. Entonces, primero está el pensamiento, ese pensamiento se traduce en una emoción. Hablando en este mes de Escorpio, imaginemos que hablamos de enojo, ¿sí? Me enojé por algo, ese enojo lo sentí en el cuerpo, como emoción, como sentimiento, y como no se resuelve ese enojo por varios años o por mucho tiempo, no se resuelve, entonces después se plasma en el cuerpo. ¿Qué hace el alma? El alma nos plasma esa emoción en el cuerpo para que nosotros nos demos cuenta que esa materia, el enojo o la ira, la tenemos pendiente de resolver. Entonces, por eso algunas personas se enferman y otras no. Acá tendríamos que mirar otra de las partes, que es qué hay detrás de una enfermedad. O sea, ¿por qué aparece la enfermedad? Entonces, detrás de una enfermedad, para los que están estudiando constelaciones o que saben constelaciones o los consteladores ya, detrás de cada enfermedad decimos que hay un excluido. Detrás de cada enfermedad hay un excluido. Pero para no meternos en excluidos y que hay que explicar un montón de otras cosas, lo que decimos es que detrás de cada enfermedad hay una emoción sin resolver. Entonces a esto nos referimos, ¿sí? En el ejemplo que daba. Si pensé en un momento, me enojé por algo y esa emoción la sigo sosteniendo acá en el cuerpo, entonces tarde o temprano se va a plasmar en el cuerpo. ¿De qué manera? Y por ejemplo, en un brote en la piel, por ejemplo, en temas de colon irritable, en temas de diarrea, en temas de un cáncer de colon, síntomas, problemas en el hígado, puede llegar a ser hepatitis, porque tiene que ver con el hígado. Bueno, hay infinidad de cosas. La idea de este encuentro para encontrarnos no es empezar a ver, tengo problema en la oreja, a ver qué significa esto, tengo problema en la pestaña. O sea, la mente intenta identificar para saber, solo para saber, pero vamos a ver que solo con saber no es suficiente. Entonces hay que ir a la profundidad de la situación para resolver la emoción, ¿sí? Eso es lo importante. Entonces, como síntesis, detrás de cada enfermedad hay una emoción sin resolver. La sepamos o no la sepamos de nuestra mente, recordemos o no recordemos, porque esto generalmente viene en la infancia, ¿sí? Es una emoción que nos pasó en la infancia y que se perpetuó en el tiempo y como no la resolvimos, se plasma en el cuerpo. La mente cree que porque pasó en la infancia o pasó hace mucho tiempo, ya quedó en el pasado. Pero acá aparece otra frase, y ya me estoy yendo por las ramas, pero no importa, acá aparece otra frase, que el pasado nunca es pasado si a cada momento lo traemos al presente. Es decir, si lo que me pasó cuando tenía 5 años lo recuerdo a cada momento, todavía me sigo enojando por eso, entonces no termina de ser pasado, siempre es un eterno presente. Eso. De ahí viene esta pregunta, ¿no? También como, ¿por qué algunas personas ves que sanan cualquier síntoma y otras no? Otras mueren a través de la enfermedad y otras padecen la enfermedad durante mucho tiempo. ¿Y de qué depende que una persona sane un síntoma, una enfermedad o no? Bien. Bueno, otra vez, repito y repito, lo que vamos a compartir le estamos hablando al alma de la persona, Una persona que solo intenta comprender la enfermedad desde la mente, esto no tiene lugar, ¿sí? Bien, entonces, ¿por qué algunas personas se sanan y otras no? Y todo esto, lo que estamos diciendo son generalidades, después hay que ver cada caso en particular, pero las generalidades son bastante puntuales también. Entonces, decimos,
hace un ratito repetí la frase, dije la frase, solo con saber no es suficiente. Solo con saber no es suficiente. Solo, ¿qué quiere decir esto? Que solo con que la mente lo sepa o lo entienda no es suficiente. ¿Por qué no es suficiente? Porque hay que pasarlo por el cuerpo. Ejemplo, como me gusta hablar para Doña Rosa y Don Aureliano. Ejemplo, imaginemos que su mamá, su papá, un hijo, lo que sea, falleció hace 50 años, 100 años. Y quizás durante todo ese tiempo hablamos y charlamos sobre que esa persona, ese ser, murió. Eso es saber que murió. Sin embargo, quizás todavía no lo pasamos por el cuerpo. ¿Qué significa eso? ¿O cómo nos damos cuenta si lo pasamos por el cuerpo o no? Nos damos cuenta, por ejemplo, qué nos pasa cuando hablamos de esa persona fallecida. Imaginamos que una pareja falleció. Entonces, cada vez que hablamos de esa pareja, por ejemplo, nos emocionamos. Cada vez que recordamos lo vivido, todavía lloramos por esa pareja. Entonces, acá la mente diría, ¿pero cómo? ¿No hay que llorar cuando alguien se muere? Bien. Para la mente, parece que si no llorás, entonces no lo estás queriendo. Sin embargo, para el alma, ese periodo de duelo, o sea, el duelo tiene un periodo. Entonces, una vez que cerramos ese duelo, que terminamos ese duelo, que cumplimos las etapas de ese duelo, ya el llanto casi ni aparece, la emoción casi no aparece. Entonces, volvemos a la pregunta. ¿Por qué hay personas que sanan y otras que no? Porque hay personas que solo lo racionalizan el duelo, pero no lo pasan por el cuerpo. Vamos a otro ejemplo. Imagínense que, mi mamá falleció. Entonces, sé que falleció, pero por ejemplo tengo todavía la urna con las cenizas arriba del placar o en la alacena de la casa. Entonces la pregunta es, ¿por qué todavía tengo a mi mamá ahí dando vuelta? Es porque todavía no lo solté. Y si todavía no lo solté, entonces todavía no empecé el duelo ese. O no lo terminé, mejor dicho. Entonces, esa persona probablemente continúe con alguna enfermedad. Ejemplo, porque en el mismo ejemplo, si una mamá falleció y yo estoy enojado porque mi mamá falleció, entonces probablemente me empiecen a aparecer enfermedades que tienen que ver con el enojo, como mencionaba hace un ratito. Entonces esa enfermedad no se va a ir si no resuelvo esa emoción, es decir, si no resuelvo el duelo de mi mamá que falleció. Entonces por eso hay personas que sanan y hay otras que no. Hay otras que creen que el duelo lo hicieron solo desde acá, pero no lo pasaron por el cuerpo. Ejemplo debe haber, hay miles. Y podríamos decir también, agregar, que siempre son capas, que hay capas y capas y capas. No es con una vez que alguien, en este caso constela o trabaja un tema, independientemente de la herramienta que use, con una vez que trabaja el tema, no resuelve toda una vida. El ejemplo para entenderlo, con una vez que vamos a la facultad de medicina no somos médicos, con una vez que vamos a la facultad o pasamos por la facultad donde enseñan cocina no somos chef. Entonces todo es un proceso y es un aprendizaje continuo. Como si la enfermedad o el síntoma, esto fuera una oportunidad que nos da la vida para comprender el fundamento de la existencia, como decir, conectar, o sea, darte la oportunidad de mirar cuál es el sentido de vivir, de la vida, de tu pasaje por la vida, como también cuando hablamos de enfermedades o de síntomas, siempre, y miramos para atrás, que tiene que ver con la primera etapa hasta los 7 años,
es como que siempre igual hay que mirar hacia atrás. O sea, como que el síntoma, la enfermedad, desde mi punto de vista, aparentemente, por lo que parece, está a favor de que te des cuenta, de sacudirte, de despertarte, de poder mirar, como para extender la vida, para llevarte a un siguiente nivel, ¿no? Sí, tomo esto que decís de mirar para atrás, porque a veces está la confusión. El tema es, ¿para qué hay que mirar para atrás? Hay que mirar para atrás para ver qué pasó y resolver, ¿no? Poder ordenar eso que pasó atrás. Otra vez, no es, cuando decimos ordenar lo que pasó atrás, no es que las cosas, los hechos vayan a cambiar, los hechos son los hechos. El vaso que se rompió y la persona que se murió. Ese hecho no se puede cambiar. ¿Qué es lo que se cambia entonces? ¿Para qué vamos al pasado? Para cambiar la visión que tuvimos de esa situación, ¿sí? Otra vez, ejemplo. Hoy voy a hablar de la muerte porque estamos en la etapa de Escorpio, así que vamos a hablar de la muerte y la vida. Entonces, cuando éramos niños, por ahí si alguien falleció, mamá, papá o alguien, nuestra psiquis, nuestra mente, a veces siente que esa persona nos abandonó. Imaginemos que su papá se murió cuando ustedes tenían 10 años. Entonces, para ese niño de 10 años, muchas veces cree que su papá lo abandonó y no puede comprender que se murió. Entonces, ¿qué es modificar eso que sucedió? Es, hoy desde el adulto que somos, mirar eso que pasó, mirar de un lugar, del otro, darnos cuenta que en realidad nuestro papá no nos abandonó, sino que se murió. Y poder comprender eso trae un cambio en la emoción de nuestra alma. Y por ende, ese cambio de la emoción es lo que permite que la enfermedad se resuelva. ¿Sí? ¿Para qué? Sí, no, iba a explicar algo más. Bueno. ¿De mirar para atrás? Ahí está, gracias. Entonces, una cosa es mirar para atrás para resolver algo que pasó, algo puntual. Miramos y volvemos al presente. Ahora, lo que no hay que hacer, lo que recomendamos no hacer es quedarse en el pasado. ¿Sí? Porque hay personas que se quedan en la nostalgia del pasado. Eso no sirve, porque me quedo en el pasado, con lo cual no vivo el presente. Con lo cual, bueno, no estoy en el aquí y el ahora, el famoso aquí y ahora, no estoy en el presente. Entonces, otra vez, mirar al pasado es puntual para resolver algo y volver a este presente, no es para quedarse en el pasado. Eso es una gran diferencia. Eso es lo que quería completar. Después, el tema de las enfermedades familiares, por ejemplo, o donde se ven los sacrificios o la dinámica inconsciente de la enfermedad. Esto de ocupar lugar de otros. ¿Cómo funciona? En principio, otra vez, vuelvo a repetir, estamos hablando al nivel del alma, le hablamos al alma de la persona. Hay una cosa que llamamos que son hilos invisibles. ¿Qué son los hilos invisibles? Son como hilos invisibles que nos atan a nosotros con el pasado, con aquello que pasó, como en el ejemplo alguien falleció, entonces a este adulto está atado con el niño que fuimos invisiblemente. Con lo cual, esos hilos también nos atan con nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros bisabuelos. Esto que decías de las enfermedades hereditarias o que se repiten una y otra vez en cada generación. Entonces, vamos a un ejemplo del enojo. Imaginemos que un tatarabuelo se enojó porque sus padres lo mandaron de Europa a la Argentina cuando en Europa había hambruna. Y vamos a armar la historia con que los padres se quedaron allá en Europa y lo mandaron a su hijo de 10 años en barco hacia la Argentina.
¿con quién va a querer estar ese niño de 10 años? Con sus padres. ¿Y sus padres dónde están? En Europa. ¿Dónde quedan? En Europa. ¿Y ese niño qué quiere? Estar con sus padres en Europa. Pero sus padres, ¿por qué lo mandaron? Y porque creyeron, según su criterio, que para ese niño mandarlo a Argentina o donde sea era lo mejor. Porque allá en Europa, en aquel tiempo, en esta historia que estamos armando, se iba a morir de hambre. Entonces, fíjense cómo lo que ve el niño es distinto a lo que ven los padres. Entonces, estamos atados con hilos invisibles a todo eso que pasó. Entonces, ese niño que se enojó con esos padres porque lo mandaron a Argentina, tiene hijos. Y esos hijos quizás siguen con el enojo. Y después 2, 3, 4 generaciones tienen problemas de colon irritable, problemas en los intestinos, cáncer de colon, problema en el hígado, problema de hepatitis, todo problema que tiene que ver con el enojo. Zampullidos en la piel, bueno, distintas cosas que hablan de la irritabilidad. Ahora, aclaramos esto. ¿Es culpa de ese tatarabuelo que mandó a esa persona, a ese hijo acá? No. O sea, sí, no. Pero como decimos siempre, el problema nunca está afuera. Nosotros tenemos que resolver hoy, acá, nuestra emoción. ¿Que puede tener que ver con ese pasado? Sí. Pero nosotros nos tenemos que hacer cargo responsable de la familia en la cual nacimos, de lo que elegimos, de nuestros enojos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, como conclusión o síntesis, esas enfermedades hereditarias hay que ir buscando hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás, hasta poder encontrar, como dice uno de los libros, la punta del ovillo. La punta del ovillo es, acá se originó o inició la problemática. Y cuando ahí se tira de la punta del ovillo, la madeja esa se desata y deja de ser una maraña, algo todo enredado, para hacer algo más fácil de ver. Como ahora entiendo. Exactamente. Ahora entiendo por qué mi papá era así, por qué mi abuelo era así, por qué mi bisabuelo era así. Comprender. Comprender nos abre a poder sanar, a la posibilidad de poder sanar. Claro, como que después falta la otra parte, ¿no? ¿Cuál es el movimiento? Exactamente. Por eso la frase, solo con saber, solo con comprender no es suficiente. Ahora, todo eso hay que pasarlo por el cuerpo. Por ejemplo, en una de las prácticas que a veces hacemos es, bueno, le decimos a una persona, ahora sos el tatarabuelo ese que mandó a sus hijos o a su hijo a la Argentina, en el ejemplo que usamos anterior. Ahora sos ese hijo que sintió que sus padres lo abandonaron. Ahora sos el nieto, y ahora sos el bisnieto, y ahora sos... Y vas sintiendo lo que sintió cada persona. Y cuando vas sintiendo eso, puedes comprender. Y ahí hay un entendimiento. Y después de ese entendimiento, está la posibilidad de poder pasarlo por el cuerpo y al sentir todas esas emociones, poder resolver. Otra vez, es un proceso, son capas. No es dame todo esto de... dame la pastillita que resuelve el problema. Hay que poner el cuerpo para resolverlo. La profundidad que tiene la sanación ahí, que por ejemplo, hay otras cosas que nos puede llevar por otras conversaciones también, pero el tema de los milagros, que en algún momento se puede compartir sobre eso, o la espera de la sanación milagrosa, digamos, de que alguien venga y como, mira, me viene esto, no sé, lo voy a traer, capaz que genera quilombo. Por decirte, yo te pongo ahora en una máquina y vos tenés, no sé, colon irritable. Entonces, eso tiene una frecuencia, una energía. Yo te pongo en una máquina y con esa máquina energética de este nuevo tiempo se acomodan las células y se vuelve a revitalizar el cuerpo y te pongo lo que vos necesitas. Y yo pensando en este momento, mientras te estoy escuchando, digo, en realidad, si no hay una toma de conciencia del origen o el fundamento de que eso se haya desordenado, hay algo que sigue activo en el sistema, en un nivel subconsciente, inconsciente, que significa que
lo va a volver a replicar el cuerpo porque es como una repetidora de frecuencia. Entonces, bueno, ahí se abre también como preguntas, no sé, quilombo, como, a ver, ¿cómo funcionaría? Bien, bueno, el ejemplo que suelo usar es, a ver, esto no es estar en contra de ninguna terapia, de hecho, a ver, podemos hablar de constelaciones, precisamente. Imagínense que alguien va a un taller de constelaciones y la persona consteladora hace así y dice, bueno, el problema se te resolvió. O cuando nos vamos a hacer Reiki, o cuando nos vamos a hacer, no sé, la máquina, o cuando vamos al médico, cuando vamos a lo que sea. Si estamos diciendo que detrás de una enfermedad hay una emoción sin resolver, ¿qué pasa si algo mágicamente resuelve un problema? ¿Esta emoción se resuelve? No. Con lo cual, cuando esa persona salga al tiempo, al día, los minutos, al año, no sé, cuando el efecto de esa máquina o de esa sanación o de esa creencia termine, y la emoción va a aparecer. Entonces, vamos a un ejemplo concreto. Esto después vamos a dar un par de tips, pero los que más o menos conocen o han escuchado o han participado alguna vez de talleres de constelaciones conocen la dinámica. Todo nuestro lado derecho está asociado a nuestra línea paterna y nuestro lado izquierdo a nuestra línea materna. Entonces, imaginemos que tengo un problema con papá. Imaginemos que me duele la muñeca acá derecha, me duele la muñeca derecha porque hay una emoción sin resolver con mi padre, por ejemplo. Entonces, ¿qué podría decir? Bueno, listo, me corto el brazo acá y ya está, resuelve el problema. Pero no se resuelve el problema. ¿Por qué? Y porque la emoción está sin resolver, con lo cual el problema me va a aparecer en el codo, en el hombro, en la rodilla, no sé, en la muela, en la oreja, en el ojo, ¿sí? En algún lugar del lado derecho, o con el trabajo, o con el cigarrillo, o con lo que sea. Se va a mutar, ¿sí? El problema va a mutar. Ahora, imagínense con esto, la máquina o no sé, cualquier creencia que uno tenga sobre resolver algo. Que si hago la vertical, entonces voy a resolver tal problema. El cuerpo, pensemos esto, el cuerpo, cuando aparece una enfermedad en el cuerpo nos está diciendo, acá hay una materia pendiente, acá hay una materia sin resolver. No importa todo lo que hagas, la pastillita que tomes, lo que hace eso es patear el problema para adelante. La única forma de poder resolver el problema es resolver la emoción que quedó pendiente. Entonces, si uno va a buscar soluciones mágicas, de este tipo de soluciones mágicas, que la pastillita, que el aparato, que otro, que Dios, que Jesús, que el árbol me sane, nadie me va a sanar nada, porque la experiencia la tengo que vivir yo. Entonces yo tengo que pasar por el cuerpo de la emoción y tengo que resolver eso que quedó pendiente, porque por algo nací en una familia, en una cultura, por unos padres, en un contexto. Entonces, según mi mirada, no existe la solución mágica, ¿sí? Y nadie nos puede resolver aquello que nosotros no queremos resolver. Nadie nos puede resolver aquello que nosotros, consciente o inconscientemente, no queremos resolver. Eso es interesante y profundo, porque la emoción, que es la energía en movimiento, es la energía que utiliza el alma para generar realidad. O sea, es lo que te mueve hacia un lugar y hacia el otro. Y eso genera una identidad, o sea, que vos te identificás con el síntoma. Decís, bueno, yo soy así, yo soy así. Entonces, mi sensación con esto que decís, que cuando aparece una posibilidad de resolver mágicamente el síntoma, por decirte, mira, yo cuando tuve un tema me salió una alergia, entonces iba al dermatólogo, iba acá, iba allá, me ponía frecuencias de máquina escalar con esto, con otro.
sin decir que todas estas cosas que estoy diciendo son malas o que no, sino ir un poco más profundo, porque si eso se hace, pero con otro estado de conciencia, bueno, hay que ver ahí. Entonces, hasta el día en que eso no se resuelva emocionalmente, como estás diciendo, y no haya esa conciencia donde yo deje de identificarme, es decir, como sostener mi creencia de que lo voy a resolver por arriba, ¿no? con algo que sea mágico, hay una especie de, ¿cómo se llama? Cuando no querés resolverlo, cuando no querés, como una, ¿cómo es la palabra? Negación, ilusión. Sí, bueno, sí, como negarte a ver la realidad, como en un desconocimiento de cuál es el origen, ¿no? Porque mi sensación es que hay toda una fuerza inconsciente que sostiene una pertenencia en el sistema que dice, mira, si vos vas a resolver esto, te vas a convertir en una persona distinta, claro, o en una nueva persona. Entonces por ahí es como esa resistencia a cambiar o a dejar ir o a dejar de identificarte con ese síntoma que en un nivel inconsciente te permite sentir pertenencia a un sistema también, ¿no? Como cuál es el hilo que tira de atrás. Claro. Sí, agregando un poco esto, digo, imagínense esto, que ustedes van a hacerse la terapia que quieran, pero sin ustedes, o sea, van a hacerse una terapia esperando que el otro resuelva, a eso me quiero referir. Entonces, salen todos con alineación y balanceo completo, ¿sí? Y salen a la puerta ahí de la calle. Y se cruza alguien y ustedes discuten con esa persona y se enojan con esa persona. ¿Cómo creen que van a estar los chakras? Uno por acá, el otro por allá, otro por arriba, otro por abajo. Todo lo que le hicieron de la puerta para adentro en esa terapia, cruzaron la puerta de la calle. Y si ustedes no lo pueden sostener, porque viven su vida enojado, y la persona no es maga, ¿sí? Entonces, eso que se alineó en esa terapia, sea la terapia o en esa creencia o donde sea, se desalinea al instante cuando uno no lo puede sostener. Otro ejemplo, imaginemos esto que está, bueno, la alimentación consciente, hermosa alimentación consciente. Ahora, la alimentación, ¿a qué está asociado? Al vínculo con nuestra madre, generalmente. Todos los problemas de alimentación, problemas con nuestra mamá. O sea, problemas nuestros con nuestra madre, no problemas de nuestra madre. Ahora, voy al mejor nutricionista, voy al mejor médico, voy al mejor no sé qué, al mejor dietólogo, listo. Me da la mejor de las dietas. Salgo de la puerta. Mamá llama por teléfono, la atiendo y discuto con ella. Así coma lo más sano, voy a tener una revolución en la panza que no me la va a sacar nadie. Absolutamente nadie. ¿Por qué? Porque el problema en la alimentación está para que nosotros nos demos cuenta de los problemas que tenemos con mamá. Y le estamos pidiendo a alguien que nos resuelva ese problema, sin resolver el problema con mamá. Ahora, ¿qué decimos? Que si uno resuelve el problema con su madre, el desorden, cada uno tendrá un desorden particular, entonces no les voy a decir que coman lo que coman, van a estar bien, pero su problema de nutrición, alimenticio, el problema que tengan, se empieza a resolver. Eso. Hermoso. Bueno, acá habíamos anotado también esto de pasar de la teoría a la práctica y claro, que como qué hacer, porque uno puede escuchar y mientras yo te escucho digo qué bueno conocer el origen de cómo está fundamentado el que exista una enfermedad, por qué, para qué está ahí y cómo se puede resolver, pero en el desconocer, en el ignorar ese principio, ese origen, es como cuando uno no sabe de dónde viene o cuál es la historia de su familia o bueno, siente una desconexión con el origen. Es como que hay cosas que no se pueden resolver porque se desconoce una parte de uno mismo. Entonces esto de ignorar por ahí, la ignorancia colectiva del fundamento de la emoción, hace que uno siga buscando respuestas en lugares que
lo único que hacen es poner como un parche, como si fuera una curita, pero el agujero primordial, digamos, sigue ahí vivo y te dice, bueno, dale, vos ponele la curita, pero no, déjame en unos meses más, te vuelvo a mostrar esto a ver si prestás atención en realidad. Y eso lleva a la vida de una persona a un nivel de conocimiento interno, de darse cuenta de que no a todo el mundo le pasa lo mismo y cuál es la parte que uno le toca de eso y cuál es la parte que uno eligió, porque inclusive el síntoma, la enfermedad o lo que pasa, lo que nos pasa, que nos atraviesa, está al servicio de convertirnos en mejores personas, inclusive de que eso que parece oscuro, que uno intenta rechazar de uno mismo, se vuelve un potencial después para el otro, para el mundo, como que uno ahí puede encontrar también respuestas a muchas cosas, más allá de la enfermedad, sino de cómo está construida la vida y cuál es el sentido de estar encarnados también, ¿no? Con uno de los videos que hicimos. ¿Cuál es el sentido? ¿Para qué te pasa lo que te pasa? Como si la vida te dijera, date cuenta que estás vivo, a ver, fíjate acá. Sí. En principio, ahora estamos hablando de enfermedades, pero esto se extiende a conflictos, problemas, digamos, las enfermedades y los conflictos, cualquiera sea el problema, cualquiera sea el conflicto, son las herramientas que el alma usa para ver si aprendemos, ¿sí? Entonces, como decimos, primero, hago un paréntesis. Todo lo que las terapias o lo que fuimos... a ver, había un tiempo que como esto no lo conocíamos, esto que estamos hablando, o lo que muchos hablan, no lo conocíamos, esta relación entre la enfermedad y la emoción, no se sabía tanto como se sabe ahora, entonces solo acudíamos a aquello que necesitábamos, o sea, si teníamos problema en la muñeca, de vuelta, nos cortaban el brazo acá y listo, porque era lo que conocíamos. Bueno, ahora que sabemos que hay una emoción para resolver, entonces podemos abordarlo desde otro lugar, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con todo esto? Que todo fue necesario en su justo momento y en la etapa evolutiva del ser humano, ¿sí? Así como el palito frotando así se generaba el fuego, y hoy que tenemos el encendedor, el Magiclick, ya no necesitamos el palito, ¿sí? Entonces, bueno, cada cosa en su etapa evolutiva. Eso por un lado. Por el otro lado, como dijimos hoy, la enfermedad es como el examen que nos toma el alma para ver si nosotros aprendemos. Entonces vamos al ejemplo de la escuela. Entonces, en la escuela, en la secundaria, en la facultad, en lo que sea, el maestro o la maestra toma un examen al alumno. ¿Para qué? La maestra toma un examen al alumno para que el alumno pueda crecer y evolucionar, para que pase de grado, de año, para que se reciba. Ahora, ¿cómo ve el alumno que ese profesor o esa profesora le tome examen? Lo ve como un problema, ¿sí? Mirá qué jodida que es la profesora, mirá qué jodido que es el profesor, mirá cómo me quiere bochar, ¿sí? Mirá cómo quiere que no apruebe. En realidad esa es la visión del alumno sobre el profesor. Entonces, cuando uno, en forma análoga, la vida o el alma es como ese profesor, esa profesora, y nosotros somos los alumnos, cada uno de nosotros. Entonces el alma nos toma examen. ¿Y de qué forma? ¿Qué es el examen? ¿Es la enfermedad o el conflicto? Entonces, la enfermedad es el examen que el alma nos toma para ver si nosotros aprendemos de una vez por todas. Ahora, si no queremos ver, o si queremos que el examen nos lo haga otra persona, o nos queremos copiar y no aprendemos, entonces la vida nos va a decir, gente, no pasan de grado, chau, nos vemos en la próxima vida. ¿Sí? Cortito y al pie. Nos morimos y nos vemos en la próxima vida, si es que alguno vuelve. Entonces, esto y pasar de la teoría a la práctica. Sí, pues tenía para responder 3 preguntas. Ahí está. Entonces, ¿por qué es tan difícil pasar de la teoría a la práctica? Lo primero que uno podría decir es, claro, la teoría es una cosa y la práctica es distinta. No tiene que ver con eso.
Entonces, ¿por qué es tan difícil pasar de la teoría a la práctica? Porque, como dijimos hoy, una cosa es conocer, entender, ¿sí? Y otra cosa es llevarlo adelante, ponerlo en práctica. Ejemplo. Vamos a un ejemplo de nutrición. Entonces, imaginemos que tengo un problema de nutrición, un problema alimenticio, sea el que sea. Dijimos que los problemas de alimentación están relacionados al vínculo con nuestra madre. Entonces, sí, ya está, lo entendí. Esto está asociado a esto. Listo, lo entendí. ¿Lo resolví? No, por ahora solo lo entendí. Bien. ¿Qué tengo que hacer para resolverlo? Bueno, tengo que ordenar el vínculo con mi mamá. Ay, pero pobrecita mi mamá, y esto mi mamá, y no sé qué, no sé cuánto. Y empiezo con los pero. Entonces, estoy entendiendo, pero no estoy llevando adelante en la práctica. ¿Sí? La teoría no la estoy llevando a la práctica. Vamos a otro ejemplo que acá se me ocurre. Imaginemos que una persona tiene retención de líquido. Y esa retención de líquido, imaginemos que es porque está reteniendo a su madre y no la quiere soltar. Pobrecita, que va a ser mi mamá de su vida si yo no la cuido, yo elijo. Entonces, ¿qué pasa? Queremos resolver la retención de líquido, pero no queremos dejar de ser el padre o la madre de nuestros padres. Es decir, que no queremos soltarla. Entonces, la enfermedad o la sintomatología que tengamos se va a agravar más todavía. ¿Por qué? Porque si sé lo que tengo que hacer y no lo hago, voy a estar peor que antes. Entonces, por eso hay personas que quieren sanar solo de acá. Dicen, sí, yo me quiero sanar. Sin embargo, a nivel emocional, van para otro lado. O no quieren sanar, se resisten a sanar. ¿Por qué? Porque se resisten a ordenar la emoción. ¿Por qué se resisten a ordenar? Porque no quieren sentir emociones. Porque sentir la emoción duele. Entonces queremos la parte mágica, la pastillita o la creencia que algo resuelva por mí ese problema sin yo tener que sentir ninguna emoción. No funciona así. Sí, esta idea de la salud perfecta, que antes era como decir, bueno, ¿qué hay que hacer? Y bueno, hay que alimentarse así, hay que ir al gimnasio, te tenés que levantar todos los días y hacer esta rutina. Es como que empezás a programar tu vida para estar saludable según lo que un programa colectivo dice lo que es ser saludable. Pero dejamos de escuchar el cuerpo, de lo que vos necesitas a cada momento, que es distinto para el resto de la humanidad. Entonces como que tampoco te puedes dejar llevar por una mirada colectiva de lo que es estar bien, aparte con tantos ismos, que esto también lo hemos hablado, de formas, de cómo supuestamente el cuerpo responde a o lo que nos asegura que vamos a estar bien, que vamos a llevarle vida a la eternidad, que vamos a regenerar las células. Pero si el cuerpo tiene un programa instalado y vos no lo sabés usar, es como tener una computadora y decir, bueno, no sé, la voy a limpiar todos los días, pero no sé ni cómo funciona. Entonces nada, la tengo impecable, está nueva ahí, ¿no? Como que está ahí y la mantengo. Le pongo blem, le saco brillo, le pinto los detalles para que no... pero al final nunca termino de entender cómo funciona la computadora, como que hablamos en un lenguaje distinto, ¿no? Como que la mente quiere verlo relucir y busca ese estado de salud que aparentemente es donde compramos la felicidad, es decir, si vos estás así, vas a ser feliz. Entonces compras todo ese programa y lo empezás a ejercer en tu vida. Pero llega un punto en donde aparte la conciencia de la humanidad, que se está elevando a un nivel en donde hay una comprensión y una búsqueda más profunda del sentido de existir en la Tierra, que te va a llevar justamente a ponerte de frente a lo que está pendiente en tu vida y que siempre está relacionado con sentir, con el cuerpo. Como decir, ¿para qué tenemos una experiencia en materia, en cuerpo? ¿Es para sacarle brillo al cuerpo o en realidad es para escuchar lo que este cuerpo quiere decir en esta parte que a vos te toca representar de la vida? Como que hay un mensaje oculto en cada cuerpo que cada uno tiene que descubrir por sí mismo.
Sí. Sí. Te estaba escuchando y me acordé de un ejemplo. Hace unos años atrás trabajaba en una peluquería. Entonces era muy común ver que cuando una persona tenía un problema, iba y quería hacer cambios drásticos en su cabello. No sé, la persona que tenía el pelo lacio quería rulos, la que tenía rulos quería el pelo lacio, la que lo tenía largo lo quería corto y la que lo tenía corto quería extensiones. Entonces, ¿qué es eso? Es una inconformidad, y estamos buscando el cambio. Yo con esto no quiero decir ni que no se hagan la permanente, ni que se hagan rulos, ni que no se vayan a cortar el pelo, no estoy diciendo eso, estoy diciendo que cuando alguien quiere hacer un cambio radical afuera, es porque no lo puede lograr adentro, o no quiere lograrlo adentro. El cambio es adentro, pero como no saben cómo hacer, o no se abren a sentir, entonces no hacen el cambio adentro, se busca en la magia de la imagen exterior, de la apariencia, como ahora tengo un peinado nuevo y tengo zapato y cartera y tengo un auto nuevo, entonces ahora voy a ser feliz. Esos son espejitos de colores, simplemente espejitos de colores, como si el tener me haría más feliz. Lejos está de eso. Entonces los cambios son internos, ¿sí? Como el ejemplo que usabas de la computadora, o sea, limpiarla e ilustrarla no va a hacer, o solo con limpiarla e ilustrarla, la computadora no va a hacer conocer el programa adentro. Entonces, solo con maquillarme, solo con cambiarme el color de pelo, no voy a resolver la emoción que tengo acá adentro. Entonces, la emoción es adentro. Hay una frase que me encanta que es: la salida a cualquier enfermedad, a cualquier problema, a cualquier conflicto, cualquiera, la salida es para adentro. El problema nunca está afuera. Lo que pasa es que para la mente todos los problemas los tienen los demás. Bueno, y vos traes mucho esta forma también que a mí me gustó mucho cuando te empecé a escuchar sobre la idea que teníamos de tener que hacer hacia afuera como si fuera un ritual, el movimiento, que va a llegar a un punto donde inclusive no va a ser necesario. Quiero traer un ejemplo con esto que decías, que decís, bueno, como sé que tengo que tomar a mi mamá, voy y tomo un mate. Entonces vos, desde la mente, yo lo digo porque he hecho cosas así, o sea, y vos desde la mente vas y decís, listo, entonces satisfaces a tu ego, tu personalidad, y decís, no, yo ya esto lo tengo resuelto. Y después la lógica de la vida te muestra, porque es tan... o sea, hay una fuerza benévola en eso, la vida tiene ganas de mostrarte que en realidad no, o sea, está a la vista, pero cuando aprendes a usar esa computadora, cuando incorporas el lenguaje del cuerpo, del inconsciente, te es más claro. Entonces ya de repente hay cosas que dejas de hacer, donde te das cuenta que no tiene que ver con un movimiento físico, inclusive con la búsqueda de cambiar la realidad. Esto que ayer escribí, cuando uno quiere cambiar el mundo es porque en realidad no acepta el mundo. Esta revolución de la que vos hablás, silenciosa, es como un movimiento interno donde darnos cuenta de eso, que hay una sustancia, un movimiento interno que no depende de moverse físicamente, que tiene que ver con el nivel de conciencia, el estado de conciencia interior, genera el cambio, es darse cuenta del potencial creador de uno mismo, que nos lleva a un punto de poder interno y silencioso, porque no se tiene que enterar el mundo de que vos estás tomando a tu mamá. Tu mamá ni siquiera se va a enterar, ni le vas a mandar un mensaje, che mamá, te acabo de tomar. Ni siquiera vas a tratar de convencerla yendo con una sonrisa, mamá, voy y te abrazo como aprendí que te tengo que abrazar. Claro. Sí, gracias por traer eso. Es muy común, personas que por ahí van a una consulta individual, a un taller, a lo que sea, a cualquier terapia, no importa, y creen que el movimiento tiene que ver con lo que hacen afuera. Es decir, la creencia está en que si voy a tomar mate con mamá, entonces estoy tomando a mi madre.
la otra creencia es, no, ya solté a mi mamá porque me fui a vivir lejos. Entonces, aclaro, ¿por qué? Para los que no conocen, ¿por qué hablamos de tomar y soltar? Porque son los dos movimientos que debemos hacer, emocionalmente hablando, para que la vida fluya, ¿sí? Eso por ahí lo dejamos para otro momento, pero los dos movimientos que necesitamos hacer es tomar a nuestros padres y luego soltarlos, ¿sí? Entonces, vuelvo. Tomar a mamá no es ir a tomar mate con ella, o no es solo ir a tomar mate con ella. Y soltar a nuestros padres no tiene que ver solo con irse a vivir lejos. Mucha gente se va a vivir lejos, sin embargo, le organiza la vida, no sé, imagínense, estamos en la Argentina, así que imagínense que ustedes están en Jujuy y sus padres están en Ushuaia. Sin embargo, desde Jujuy le organizan el médico, la cuenta de banco, le preguntan todos los días a ver si está bien, si no está bien, si no sé qué, si no sé cuánto. Entonces, lo único que hicieron es irse físicamente, pero nunca soltaron a su madre. Y eso hace que uno se ponga en un lugar que no corresponde, ¿sí? Con lo cual, generalmente aparecen problemas, conflictos o enfermedades, ¿sí? Ahora estamos hablando de enfermedades, entonces aparecen enfermedades. ¿Qué tipo de enfermedades? Enfermedades que están asociadas al vínculo con nuestra madre. ¿Por qué? Porque me estoy comportando como la madre, como el padre de mi madre, y no me estoy comportando como el hijo o la hija, ¿sí? Entonces es un desorden. Así que bueno, los cambios, los verdaderos cambios se hacen adentro. Como decía Anabela, su madre o su padre ni siquiera se tiene que enterar que ustedes fueron a Constelación, ¿sí? Ni siquiera se tienen que enterar. Pero sí va a haber un cambio interno en ustedes, cuando ustedes lo logren. Y ese cambio interno va a tener una repercusión en el afuera. Como es adentro, es afuera. Pero no como es afuera, es adentro. Primero, adentro. Y los cambios internos hacen que uno pueda ver otra realidad. Al final, como que la lógica del movimiento, como si la inteligencia que está detrás de esto que estás diciendo, es sentir. Porque cuando no te queda otra, que te volvés loco, ahí estás en tu casa y decís, uy, ¿qué tengo que hacer para que me vaya bien con el trabajo? O para poder, no sé qué, lo que sea. Y encontrás esta lógica y sabés, y leíste los libros y fuiste a talleres y entendiste que esto viene del inconsciente y cuál es el movimiento. Y querés hacer algo y te encontrás en la incomodidad, porque es súper incómodo cuando estás por entrar en el sentir. Hay una incomodidad primero, porque te dice, hay una parte del inconsciente que te dice, mirá, que aquellos que sintieron esto les fue mal. Entonces, poner el cuerpo a mayor amor, a mayor compasión, a mayor apertura, decir, bueno, me voy a atrever a sentir lo que siento. Es casi que insólito, decir, sentir lo que siento. ¿Cuánto hacemos para no sentir lo que sentimos? Esto de buscar formas de equilibrarnos constantemente, de estar bien, de estar saludables, de estar ejercitados, de estar en condiciones perfectas, óptimas. Pero en un nivel emocional hay una desconexión o hay una falta de sinceridad con uno mismo. Cuando siento esto y lo aplazo para más adelante, es como extender el sufrimiento. Decir, bueno, te quedas pendiente de vos misma, te estás dejando para lo último, ¿no? Entonces esto es como que esta inteligencia opera para que uno pueda sentir y abrirse a eso. Claro. Como decíamos hoy, es aprobar los exámenes. ¿Y cuáles son los exámenes? Bueno, los exámenes del enojo, la sensación de abandono, la sensación de no ser visto, la sensación de no valer, de que no soy suficiente, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, todas esas cosas hay que rendir el examen. ¿Y quién toma el examen? La vida. La vida nos toma el examen. Quería agregar algo más. No sé si por ahí capaz que
Yo ahí más o menos las leo a esta distancia, pero por ahí si lees alguna pregunta. A veces las personas van a un taller de constelaciones y sobre todo en los talleres, y creen, obviamente por su creencia desde la parte de la mente, que si no cuentan el problema que tienen, entonces no se puede resolver. Entonces, volvamos un poco rápido. Si una persona va con que se lastimó el hombro derecho y hoy dijimos que el lado derecho está relacionado con la línea paterna, entonces la hipótesis, son todas hipótesis, generalidades. La hipótesis, ¿cuál es la hipótesis? Que tiene un problema con el padre. Entonces, todas las personas, o generalmente todas las personas que tienen problema en el hombro, por ejemplo, o en el lado derecho, tienen problema en el vínculo con sus padres. Entonces, cuando una persona aparece, no sé, con un, ¿cómo se llama? ¿Cabestrillo? Bueno, con una... Así. Claro, sí. Así. Se esguinzó. Claro, imagínense, o con un yeso del lado derecho. O con un yeso del lado derecho, bien. Y la persona ni necesita abrir la boca para contar ni por qué se lo hizo, ni cómo se lo hizo, ni qué dijo el médico. ¿Con quién tiene problema? Con el padre. La persona tiene problema con el padre. Cuando ordene el problema con el padre, entonces esto va a empezar a sanar más rápido. ¿Sí? Y otra cosa que quería decir. Y cierro esta idea. Entonces, tenemos que empezar a comprender. Es una invitación, hagan lo que quieran, pero necesitamos empezar a comprender, los invitamos a que puedan empezar a comprender que para sanar no es necesario ni hablar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el cuerpo ya cuenta el problema que ustedes tienen. Entonces, eso por un lado. Otra, a veces hay personas que vienen y dicen, no, porque esto es urgente. Entonces, según mi teoría, la urgencia no existe en las constelaciones. ¿Por qué no existe? Porque lo que es urgencia hoy, ¿para quién es urgencia? Para la mente. El problema, el quilombo, empezó cuando tenían 5 años. Así que imagínense si tienen 70 años, todo el tiempo que esa urgencia está diciendo estoy acá. Pero como no le prestamos atención, durante todo ese tiempo, la soga nos llega al cuello. Y ahí decimos es urgencia. ¿Sí? Entonces, para ser concreto, si una persona hoy le dicen tenés un mes de vida, porque en un mes te vas a morir, esa urgencia, esa persona ya se quería morir hace 20, 30 años atrás. ¿Sí? No es de ahora. Y ahí hay un punto de búsqueda del Salvador también, ¿no? Es decir, bueno, llamo la atención al punto de decir, bueno, esto es de vida o muerte, es urgente, necesito que me ayuden. Claro. Y llega un punto de colapso también, ¿no? Como de a poco ir tomando responsabilidad de las emociones, de lo que está pendiente, de empezar a atenderse a sí mismo, de no dejarse para otro momento. ¿Qué es más importante? ¿La vida de los demás, la vida que el mundo dice que hay que vivir, o uno mismo? O la propia evolución, ¿no? Como que en algún momento de la vida esa pregunta llega. ¿Qué es lo más importante en la vida? ¿La búsqueda de la familia perfecta, de esto, lo otro, o evolucionar como persona? Y eso inclina tu vida al autodescubrimiento, a la sanación, bueno, con sus desafíos, sus obstáculos, pero hace que uno no llegue al punto de creer que es urgente, que lo más urgente en realidad quizás es hacerse la pregunta de qué es lo más importante. Exactamente. Y tomo esto que vos decís, porque se suele ver que generalmente damos más afuera, o sea, a los demás, que a nosotros mismos. Damos más afuera para los demás
¿Qué quiero decir? Nos ocupamos de mamá, de papá, del vecino, del hermano, de quien sea. Nos ocupamos más del afuera y nos ocupamos pocos de nosotros. Entonces, hay una frase que dice: cuando el amor hacia los muertos es más grande que el amor hacia nosotros mismos, tarde o temprano nos enfermamos y o nos morimos. Cuando el amor hacia los muertos es más grande que el amor hacia nosotros mismos, tarde o temprano nos vamos detrás de ellos. Y cuando digo nos vamos detrás de ellos, nos morimos. Y después le echamos la culpa al COVID, a una pandemia, a una enfermedad endémica, al dengue, al no sé qué, al no sé cuánto. En realidad tiene que ver con aquello que nosotros no queremos resolver. Entonces, cuando uno se empieza a poner en orden de prioridad, para la mente decimos: ah, sos egoísta. Pero para el alma, eso es amarse. Amarse. Ahí preguntan si, en respecto a los pies, si es que uno significa que de la conexión con la madre, otro con el padre, o sea, si es por los hemisferios, o los pies únicamente tienen que ver con algo en particular. Generalmente, bueno, hay que ver qué problema en el pie. Digamos, si el problema es en los dos pies, por ejemplo, no sé, me sale zampullido en los dos pies, no tiene que ver tanto, o sea, tiene que ver con los pies, pero tiene que ver con la piel, ¿sí? La piel es el órgano, se llama el órgano social, y los pies, si es en ambos, generalmente está asociado a algo ancestral, ¿sí? A las raíces. Los pies para el ser humano es como las raíces, entonces probablemente haya problemas con abuelos, bisabuelos, tatarabuelos, etcétera, etcétera. Habría que ver el caso. Hermoso. Bien, no sé si había alguna otra pregunta más. Comentarios. Bien. Preguntas. No. Bueno, siempre hay millones de cosas y el abanico se puede abrir para un montón de lugares. El tema es, la invitación sería, ahí está, algunos tips, ¿sí? Para que tengan, así lo vemos entre todos. Ya dijimos, lado derecho, línea paterna. ¿Qué es la línea paterna? Mi papá, siempre biológicos, estamos hablando de biológicos, los hayan conocido o no, estén vivos o muertos, ¿sí? Entonces los invito a que se hagan preguntas, pregúntense: ah, me duele el codo derecho. Bien, entonces ya tienen una parte de la respuesta, línea paterna. Bueno, el lado izquierdo, línea materna. Entonces, por ejemplo, si dijimos que el problema de nutrición está asociado al vínculo con mamá. ¿Por qué? Porque ¿quién nos nutría? Y mamá. ¿En dónde? ¿Cuál es la primera nutrición? Y cuando estábamos en la panza de ella, ¿sí? Por el cordón umbilical. No sé, tenemos un problema en el oído. Bien, entonces es algo, primero, oído, derecho o izquierdo. Si el derecho es algo que no queremos escuchar, que no queremos oír. ¿De qué lado? De la línea paterna, si el derecho. Tenemos problema en el ojo izquierdo. Entonces es algo que no queremos ver. Algo que no queremos ver que viene de la línea materna. No sé, no queríamos ver a nuestro abuelo materno, a nuestra abuela materna, al alcohólico que viene del lado materno, al asesino que viene del lado materno, a la muerte que sucedió del lado, algo que no queremos ver del lado materno. Esto que compartís de las rodillas, de cervical. Bien, gracias. Bueno, problemas de rodillas, problemas de lumbares o problemas de cintura. Y el problema de cervical habla de que uno debe ser humilde, debe inclinarse, debe reconocerse como el hijo de sus padres y no como el padre de sus padres. Hay una frase de Bert Hellinger es el padre de las constelaciones, que dice: más o menos, no es textual, la queja, el reclamo para con los padres va en contra de la evolución del ser humano, ¿sí? Cada cosa que le reclamamos a nuestros padres, la mente que va a decir: sí, tengo razón, porque mi papá, mi mamá, biribiri, biribiri, biribiri,
Sin embargo, el reclamo y la exigencia hacia nuestros padres va en contra de la evolución del ser humano. ¿Qué quiero decir con esto? Cuanto más reclamamos, más repetimos de grado. Y si más repetimos de grado, más enfermos, más conflictos, más problemas en todo ámbito de la vida. Bueno, ahí tienen un par de temas para ver, para darse cuenta. Pregúntense, en vez de decir, bueno, la enfermedad tiene la culpa, el médico tiene la culpa, el traumatólogo tiene la culpa, la vida tiene la culpa, el no sé qué, pregúntense, ¿para qué les aparece esa enfermedad? ¿Para qué cosa buena? ¿Para qué cosa buena? Acá es donde aplicamos la sabiduría, que es ver lo bueno en lo aparentemente malo. O sea, preguntarnos ¿para qué? Y poder llegar a la emoción sin resolver, en vez de decir lucho contra esto. Así que bueno, tienen un montón de herramientas para preguntarse, ¿sí? Y otra cosa, recuerden, solo cuando uno se pregunta aparecen las respuestas. Si uno no se pregunta, no hay respuestas, ¿sí? Entonces, empiecen a preguntarse, ¿para qué están viviendo la vida que tienen? ¿Para qué tuvieron ese conflicto hoy, ayer, anteayer? Tampoco se tienen que ir a 100 años atrás, no. Hoy, ayer, anteayer. El problema que tuvieron hoy a la mañana, eso. ¿Para qué me pasó esto? Y ahí van a aparecer las respuestas, ¿sí? Y la respuesta no solamente aparece alguien que les golpea la puerta y dice, hola, acá tengo la respuesta tuya. No, la respuesta aparece en este video, la respuesta aparece en un libro, la respuesta aparece en una música, en la letra de una música, de una canción, aparece en la noticia de un diario, aparece en las redes, En una sensación. en una sensación, en un sueño. Si pueden, vayan a dormir la siesta, 1 hora, y fíjense qué sueñan, qué les pasa. O todas las excusas que se ponen para no dormir la siesta. Y ahí van a estar las respuestas, ¿sí? Bueno. Hermoso. Bien. Eso. Cuesta, pero... Ahí Laura preguntaba por fechas para Santa Rosa, pero no sé si es para taller. En el futuro va a haber fecha para Santa Rosa. Eso. Hermoso. ¿Alguna otra pregunta? Queda grabado y queda en Spotify. Muy bien. Ahí va. Gracias. Besos, adiós.